Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Bueno, les Buenas comento que tardes, tengo profe. problemas. Le estoy haciendo Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Les estoy haciendo clases de mi celular porque el computador no tengo problemas con la red de internet. No sé si es el computador o es la red. Como estoy dando la clase de celular, probablemente no les pueda mandar la información enseguida ni mostrarle las cuestiones de los videos y eso de los que vimos ayer. Ayer no, pues la clase pasada. Quiero comenzar la clase preguntando cuáles son las dudas que tienen sobre los temas específicos de Bulldozer y de los videos que vimos la clase pasada. ¿No hay dudas? Bueno, les voy a pedir un favor. Apaguen los micrófonos las personas que no van a preguntar. Apaguen el micrófono porque hay mucho ruido ambiental. Bueno, hagamos un recuento. La clase pasada vimos máquinas de empuje, de excavación y empuje, que se llama bulldozer. El bulldozer puntualmente sirve para hacer explanaciones, sirve para hacer excavaciones de grandes áreas. El bulldozer es una máquina bastante versátil a la hora de hacer excavaciones, pero necesita espacio. Es una máquina que obligatoriamente excava, acumula material y retrocede. Como vimos en los videos de la clase pasada, el ciclo o el movimiento del bulldozer es un movimiento hacia adelante en el proceso de excavación y luego retrocede para proceder a excavar en el mismo sitio o en otro sitio. Hay unas técnicas que yo se las voy a mandar a su correo de cuáles son las formas más eficientemente, analizadas por expertos, cuáles los rendimientos más eficientes que pueden tener un bulldozer de acuerdo a los movimientos que hace. Entonces, ¿cómo se miden los rendimientos de los bulldozers? Los bulldozers dependen de dos variables fundamentalmente para hallar su rendimiento. Tiene que ver con el tipo de bulldozer, es decir, ahí va añadido el tipo de cuchilla que tiene y con la distancia de empuje. Repito, los rendimientos de los bulldozers dependen de dos variables. Dependen del tamaño del bulldozer, es decir, ahí va incluido o va inherentemente la calidad o clase de cuchilla o de cuchara, como le quieran llamar. Lo que pasa es que en el bulldozer es más una cuchilla que una cuchara. Y de la distancia de empuje, es decir, la distancia que utiliza el bulldozer para excavar y empujar ese material. Profe, lo silenciaron. No se le escucha nada, profe. Está silenciado, no se escucha nada. Ya me di cuenta, alguien me silenció. Bueno, ¿por dónde nos quedamos? Repito, el bulldozer básicamente para hallar su rendimiento depende de dos variables. Uno depende del tipo de cuchilla y del tamaño propio del bulldozer y otro escenario depende de la distancia de empuje que tiene el bulldozer.
Yo les iba a mostrar unos ábacos, unas tablas, pero infortunadamente la clase la estoy dando desde el celular, repito, por los problemas de conexión que tengo. No, mi computador no se configura para la red Wi-Fi de mi casa y no navega. Inclusive ni siquiera acepta que yo le pase internet desde mi celular al computador. Ni siquiera eso puedo hacer. Entonces tengo ese problema. Bueno, ¿cómo hallamos nosotros los rendimientos de los bulldozers? La mayoría de las máquinas tenemos nosotros que hallar unos rendimientos que se llaman rendimientos ideales. Los rendimientos ideales básicamente son rendimientos teóricos de cada una de esas máquinas. Eso quiere decir de que todas las máquinas, óigase bien, todas las máquinas tienen un rendimiento ideal dado por catálogo. Ese rendimiento ideal es un rendimiento bastante excelente bajo unas condiciones ideales y de acuerdo a unas tablas de rendimiento que por supuesto yo se las voy a suministrar. Esos rendimientos ideales no nos sirven a nosotros como ingenieros civiles para trabajar. Nosotros tenemos que trabajar con rendimientos reales, no rendimientos ideales. Entonces, ¿cómo aterrizamos nosotros un rendimiento ideal? Hablando coloquialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el rendimiento ideal de un bulldozer, ¿cómo hacemos para que ese bulldozer, digamos, se aterrice y comenzamos a hablar de un rendimiento real, un rendimiento fidedigno, vivo en obra, que nos permita a nosotros presupuestar y adelantar la programación de nuestras obras? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es, de acuerdo a esas dos variables que les estaba comentando, tipología de cuchilla y distancia de empuje, nosotros hallamos el rendimiento ideal de un bulldozer. Caterpillar, estas tablas son de Caterpillar, tiene básicamente tres tipos de ábacos o tres tipos de tablas para el rendimiento de los bulldozers. Depende de la tipología de la cuchilla. La cuchilla número 1 es la cuchilla universal, la segunda es la cuchilla semi-universal y por último tenemos la cuchilla recta. Repito, son tres tipos de cuchilla, son tres tipos de gráficas. Primero, cuchilla universal, cuchilla semi-universal y cuchilla recta. Es decir, que cada ábaco, cada tabla o cada gráfica tiene tipología de cuchilla. Repito, para los que llegaron tarde, que los rendimientos de bulldozer dependen de la... Denme un minuto. Me estaban haciendo una llamada. Repito, el rendimiento de bulldozer depende básicamente del tamaño del bulldozer con su cuchilla o de la tipología de la cuchilla y depende también de la distancia de empuje. Esos ábacos o esas tablas o esas gráficas están precisamente diseñadas para determinar el rendimiento ideal del bulldozer de acuerdo a esas dos variables que estamos comentando. Entonces, Caterpillar se ideó unas tablas, unas gráficas, en donde nos están mostrando la calidad de los bulldozers, los tamaños, perdón, de los bulldozers, desde el bulldozer más pequeño hasta el bulldozer más grande, y con esa distancia de empuje que nosotros determinamos. Ahora, la distancia de empuje, ¿cómo la determinamos nosotros? Eso depende de la geometría de lo que vamos a hacer nosotros. Depende de la forma, depende de la topografía, depende del área que vayamos a excavar nosotros. Si nosotros vamos a excavar y vamos a hacer una represa, por ejemplo, ustedes tienen en planta el plano topográfico o de movimiento de tierra que van a hacer de esa represa. Y por supuesto, ustedes tienen que determinar dónde colocar el bulldozer de tal manera que su movimiento sea el más eficientemente posible. O sea que esa distancia de empuje no es caprichosa, esa distancia de empuje no es porque un pajarito se los dijo, sino que esa distancia de empuje depende de la geometría y depende de la forma, de la topografía, del material y del sitio donde ustedes van a hacer la excavación. Entonces, una vez determinada esa distancia promedio de empuje, ustedes de acuerdo a la tipología de bulldozer que tengan y con su tipología de cuchilla, ustedes determinan el rendimiento ideal. Entonces,
Esas dos variables le van a dar a usted ese rendimiento ideal. Pero como yo le estaba diciendo en la introducción de la clase, el rendimiento ideal a nosotros como ingenieros civiles no nos sirve. Esos rendimientos ideales solamente son rendimientos teóricos. Nosotros tenemos que aterrizar ese rendimiento ideal a un rendimiento, ese rendimiento ideal a un rendimiento real. Entonces, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo hacemos que ese rendimiento sea real? Comenzamos a afectar ese rendimiento ideal por lo que se llaman unos factores de corrección. Los bulldozers tienen 7 factores de corrección. Es decir, cuando nosotros hallamos los coeficientes, esos que se llaman factores de corrección, por favor hagan silencio en los micrófonos. Cuando nosotros hallamos esos factores de corrección, nosotros tenemos que hallar lo que se llama el factor de corrección total para afectar el rendimiento ideal y convertirlo en un rendimiento real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Identificar cuáles son esos 7 factores de corrección. Afortunadamente existen tablas, existen gráficas en donde ustedes pueden determinarlo. El primer factor de corrección, y esto no sé si lo quieran anotar o qué, el primer factor de corrección es el factor de corrección por pendiente. Si el bulldozer va subiendo o va bajando, va a tener un factor de corrección. Cuando la topografía es totalmente plana, cuando tenemos una superficie que es totalmente plana y la pendiente es 0, el factor de corrección es 1. Pero si el bulldozer va subiendo, o sea, tiene en contra la gravedad, ese factor de corrección va a ser menor que 1. Si el bulldozer va bajando, tiene una pendiente y va descendiendo, o sea, va excavando a favor de la gravedad, el factor de corrección va a ser mayor que 1. Estos abacos y esas tablas yo se las voy a mostrar, e inclusive esas tablas están, ya les voy a decir, si ustedes tienen la facilidad de abrir el manual de Caterpillar, les voy a decir en qué página exactamente está. ¿Cuál, profe? ¿Cuál versión? ¿La 40 o la 39? Abran el 40, que es el que abre todo el mundo, no se preocupen, abran el 40, manual de Caterpillar. Listo, 40, ya lo tengo aquí. Está. Entonces déjenme, yo abro el manual de Caterpillar número 40. Manual de Caterpillar número 40. Perdón, me están preguntando algo. Sí, profe, disculpe, yo quería hacer una pregunta. No sé si estoy equivocado. Si el bulldozer va subiendo, tiene en contra la gravedad, por lo tanto va a sufrir motor. Pero al momento de bajar, ahí no se compensaría ese esfuerzo que hace, porque al bajar ya él no está haciendo tanta fuerza como es al subir, por lo tanto, o sea, no sé si los factores ahí se aplicarían al momento de subir y bajar. Sí, usted está afirmando lo que yo le dije. Cuando el bulldozer va subiendo, el factor de corrección es menor que 1. ¿Por qué? Porque está forzando más el motor, está subiendo, e inclusive la carga que está empujando va frenando mayormente el bulldozer, y por ende ese coeficiente es menor que 1. No es negativo, es menor que 1. Y cuando el bulldozer va bajando, que tiene a favor la gravedad, ese coeficiente es mayor que 1. Existen unas tablas que ya le puede decir en qué página exactamente del manual número 40. Mire, vea, ustedes buscan la página 67 del manual de Caterpillar número 40. Búsquense, por favor, el manual de Caterpillar. Abran el archivo en la página número 67 y ahí están los factores en el trabajo, cálculos de producción según fórmulas. Vamos a voltear la cámara para... Esta es la gráfica de la pendiente. Miren la página 67 del manual de Caterpillar número 40. Entonces aquí tenemos la página 67. Estos son los factores de corrección que ya se los voy a explicar. Sí, señor. Este es el factor de corrección por pendiente. Este es el factor de corrección por pendiente. Si se dan cuenta, cuando la pendiente es
cuesta abajo, que es negativa, fíjense, cuesta abajo, ¿qué pasa? Cuando es cuesta abajo, que el bulldozer va bajando, por ejemplo, tenemos un menos 20%, el factor de corrección es 1.40, es mayor que 1. Pero si tenemos una cuesta arriba que es positiva, por ejemplo, el 20%, más o menos 20% da 0.5. Es decir, ahí tenemos que los factores de corrección solamente porque el bulldozer está subiendo una cuesta del 20%, ya el factor de corrección es aproximadamente de 0.55. O sea, ya estamos castigando el rendimiento del bulldozer en un 50% por tener una pendiente en contra, o sea, cuesta arriba del 20%. Entonces, necesito, por favor, yo sé que es complicado y todo, pero necesito que abran ese manual de Caterpillar. Nosotros ese manual de Caterpillar tenemos que aprendérnoslo. Y ese manual ese manual va a ser nuestro machete de aquí hasta un mes. Entonces necesitamos que ustedes conozcan a la perfección todo ese manual. Entonces, el primer factor de corrección para el funcionamiento del bulldozer, para compensar o para corregir ese factor, ese rendimiento ideal y aterrizarlo a un rendimiento real, comenzaríamos con el primer factor de corrección que se llama factor de corrección por pendiente. Ahora, estamos hablando de pendientes promedio. Óigase bien, pendientes promedio. Cuando hablo de promedio, no quiero que ustedes se confundan o visualicen esto que les voy a decir. Esto que les voy a decir es errado. Por ejemplo, si el 50% del movimiento del bulldozer va a ser subiendo una cuesta del 10% y el otro 50% del movimiento del bulldozer va a ser una pendiente bajando del 10%, entonces ustedes dicen, no, se anulan y trabajamos con una pendiente de 0. Eso es un error. Eso es un error, ¿oyeron? Nosotros tenemos que trabajar con pendientes promedios. ¿En qué sentido? Bueno, aquí tengo se llama, no sé cómo, en el computador cuando yo toco la persona, Jesús David Sierra, activa tu micrófono, te voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Has escuchado la clase? ¿Ya estás familiarizado con la cuestión del bulldozer y todo eso? Sí, he escuchado. Bueno, listo. Te hago una pregunta. Vamos a excavar una represa en forma de un casquete esférico, o sea, como si fuera una concha de coco. Y la profundidad, el diámetro de esa represa va a ser 100 metros y la profundidad va a ser 5 metros. ¿Qué pendiente crees tú que vamos a trabajar ahí? La profundidad es de 5 metros. Y el diámetro es de 100 metros. Y es una concha de coco, es la forma, eso se llama paraboloide hiperbólico o puede ser un casquete esférico. Lo que pasa es que el casquete esférico el radio es constante y en el paraboloide el radio es variable. Vamos a hacerlo más fácil, casquete esférico. Como si cogieras una naranja y le arrancaras un tajo. Antes de que te pongas a calcular y me digas la pendiente, lo que yo quiero que me digas ¿qué harías tú? No lo escuché, pero se está como el internet está de ustedes, no sé. Lo último que me dijo. Antes de que te pongas a calcular pendientes y eso, porque ustedes son demasiado matemáticos, lo que quiero que me digan es que pienses como ingeniero civil, que pienses como contratista y me digas cómo vas a hacer ese hueco en la tierra. ¿Dónde colocarías el bulldozer? ¿Cómo tendrías tú en cuenta la excavación y todo eso? Pero la verdad no sabría. No sabría. No, ¿Alguien quiere aportar no. algo? Darle a Jesús. Profe, yo pienso que debería ser de un sentido hacia el otro, más o menos para que la máquina pues tenga empuje y... ¿Cómo? No te entendí. O sea, digamos que yo la pararía pues precisamente en una orilla y desde ahí empezaría
hacia otra orilla y así pues que fuera dando la vuelta así más o menos para que la máquina pues tenga como impulso. No, la máquina no necesita Profe, impulso. buenas tardes. Profe. Buena. Sí, pero por lo menos sí una Profe, distancia buenas de tardes, soy empuje. Andrea. Ajá, bueno, vamos a tenerte en cuenta. Cuéntame. Profe, mi opinión es que si nos paramos en el centro de la figura, como es esférica, empezamos a hacer excavación así como hacia afuera, en forma circular, puede ser, para mantener una presión hacia afuera. Miren, ustedes tienen que Profe. pensar primero en ingenieros civiles y también tienen que pensar, dígame. Usted dice que cómo calculamos la pendiente. Pues ¿Sí? yo sugeriría calcular la pendiente como si calculáramos la pendiente de un triángulo. Pues no sería Perfecto. la mejor representación, pero nos daría un... Es que precisamente cuando tú hablas de una represa en donde tienes un gran diámetro y si tú haces la semejanza entre un casquete esférico y un triángulo es igualito. O sea, casi que no hay variabilidad en eso. Y básicamente es cierto lo que tú dices. Nosotros asumiríamos que es un triángulo. Entonces, con base en esa información, ¿cómo calcularías la pendiente? Profe, la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X. Pues ya Bueno, sabemos el diámetro y sabemos la altura. Tú eres matemático, dime cuánto es. Ay, profe, espérate, saco la calculadora. No, hay que bajar una calculadora. Tienes el diámetro que es 100 10%, y la profundidad es 5. ¿Cuánto ¿Cómo da? es? 10%, 5 ¿no? entre 100. 5 entre 50. No, 5 entre Ajá. 100 no, porque si es el diámetro y vas a partir el triángulo por la mitad. 50. 5 entre 50. ¿Cuánto? Da 10%, profesor. 5 metros entre 50. ¿Y eso cuánto da en pendiente? .1, profe, que sería el 10% si lo multiplicamos 10%. por 100. 10%, profe. 100, profesor. 10%. Excelente. Excelentemente mal. No están pensando como ingenieros civiles, están pensando como alumnos. Están pensando como estudiantes de matemática de primer semestre. Les hago una pregunta y le voy a hacer a la señorita miércoles, que no me sale aquí, no sé ni cómo es para tocar aquí. Profe, yo sí de pronto puede repetirme, por favor, le agradecería. Está entrecortada la llamada, entonces casi no alcanza a escuchar bien cuál es la pregunta. La pregunta es, vamos a hacer una represa en forma de casquete esférico, cuya profundidad de 5 metros y tiene un diámetro externo de 100 metros. Tú como ingeniero civil, ¿cómo harías esa excavación? ¿Cómo colocarías el bulldozer? Yo opino algo. Algunas personas, algunos alumnos, compañeros tuyos, sugirieron que el bulldozer se ponga en la orilla y haga como especie de un círculo. La señorita Andrea estaba diciendo algo que me pareció bastante curioso y luego el señor, no recuerdo quién fue, me dijo que... Fabián Vergara. Fabián Vergara, gracias. Lo que pasa es que cuando estoy en el computador, yo toco la foto de ustedes y me aparece el nombre, pero acá estoy desde el celular y no es tan fácil, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la cuestión es que me están diciendo que la pendiente promedio es del 10%. ¿Por qué? Porque el casquete esférico, cuando estamos hablando de grandes diámetros, se asemeja a un triángulo, cosa que es cierto, es veraz y es efectivo. Entonces, si tú tienes un diámetro de 100 metros y tienes una profundidad de 5, tú haces un triángulo recto. La profundidad es 5, el cateto mayor es de 50 metros, divides 5 entre 50, te da 0.1. Efectivamente, la pendiente es del 10%. Yo les estaba diciendo que estaba absolutamente mal eso cuando tú hiciste la pregunta. ¿Está mal? Ok, gracias, profe. Entonces le estaba preguntando a la señorita Andrea
si sabías por qué estaba maravillosamente mal esa pendiente. Vamos, Andrea, respóndeme que tu respuesta... Pues Andrea, esa es la fórmula matemática, pero no, profe, no sabría cómo responderle eso, porque matemáticamente calculo la pendiente así. Sí, ese es el cuento. Pero el análisis que hice, que si paro el bulldozer en el centro. Perfecto. La pendiente no sería negativa. Pero la manera de Carlos parándose en el centro y hacerlo como en la dirección de radio del círculo. Algo así es mi idea, pero no sé. Está bien, está bien. Ojo, las pendientes negativas no, acá no existen, ¿oyeron? O sea, existen inclinaciones a favor y existen inclinaciones cuesta arriba y cuesta abajo. Y ellos le ponen ahí el signo menos cuando es hacia abajo y el signo más cuando es hacia arriba. Pero la pendiente es una sola y la pendiente, estamos hablando, bueno, a ver, ya eso son consideraciones de forma, que pendiente negativa es subiendo, bajando y positiva es lo contrario. Bueno, no tienen en cuenta el factor tiempo, Andrea. Cuando el bulldozer comienza a excavar, la superficie está plana. O sea, profesor, yo lo que entiendo es que al inicio, o sea, la geometría nos dice cuál es la pendiente que va a terminar teniendo nuestra represa. Claro. Pero al inicio la estructura es plana. Claro, entonces la pendiente no puede ser la máxima porque en algún momento el bulldozer comienza a trabajar con una pendiente de 0, es decir, la superficie es plana. Y la pendiente máxima es del 10%. O sea, ustedes están calculando en la pendiente máxima la que va a trabajar el bulldozer, pero la pendiente máxima la que va a trabajar el bulldozer es un solo instante de todo el trabajo que va a hacer. O sea, él para llegar al 10% tiene que pasar por la pendiente del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8, la del 8.89, la del 9.52. Es decir, desde 0 hasta el 10%. Entonces ustedes me van a trabajar con la pendiente máxima del 10%. ¿Por qué? Si en algún momento él trabaja con menos pendiente. Entonces ahí es donde entra el juego de pensar como ingeniero civil y como constructores. Ustedes no pueden, y siempre he hablado de pendiente promedio. Entonces, Andrea, ¿qué quieres anotar ahora? Bueno, profe, según la apreciación que usted acaba de darnos, la pendiente va a variar según se va excavando, pues. Esa es. Claro. Ajá. Y tú, espérate, tú colocas el bulldozer en una superficie plana, él comienza a hacer el hueco, y él mismo comienza como a ahondar en esa excavación. Y la pendiente máxima, cuando ya está a punto de terminar, es la del 10%. Entonces no podemos hacer el cálculo con esa pendiente del 10%. Sino pendiente. Yo sugeriría y siempre sugiero sacar la mitad, es decir, 0 más 10 entre 2, eso da 5%. ¿Por qué? Porque en el 50% de su trabajo va a trabajar de 0 a 5%. Y del otro 50% de su trabajo va a trabajar entre el 5.1 hasta el 10.0. La pendiente más condescendiente, más sensata, más aterrizada para mi concepto es la del 5%. Creo que es un debate sano determinar cuál es eso. Fíjense, Caterpillar nos muestra las tablas, pero no dice cómo calcularlas. Él nos dice la pendiente con una pendiente X, Y y Z, el factor de corrección es A, B y C, pero no nos dicen cómo llegar a esa pendiente. Y si tú vas a hacer el diseño de una represa o en una superficie plana, tú dices, no, esto es un casquete esférico y el bulldozer va a trabajar en el peor de sus momentos con el 10% subiendo, bajando, qué sé yo, ya eso lo determinamos. Pero en el momento cero, en el instante cero en que el bulldozer lo pones tú en el terreno, el bulldozer está en una superficie plana. Entonces no podemos trabajar con los extremos. No podemos trabajar con la pendiente más mínima ni con la pendiente mayor de todas. Siempre vamos a trabajar con una pendiente promedio. Lo mismo pasaría cuando ustedes buscan las tablas de rendimiento, van a trabajar con lo que se llama distancia promedio de empuje. Entonces, necesito que alguien aporte, critique o concluya la parte esta que les estoy comentando. Ajá, y ahora se quedaron callados.
Profesor, cuando usted está hablando sobre el promedio de la pendiente, o sea, está hablando del promedio de la pendiente respecto al tiempo, exactamente. Pero, y está asumiendo de que, por ejemplo, la mitad del trabajo, la mitad del tiempo va a estar trabajando del 0 al 5% y la otra mitad del 5 al 10. Pero, ¿no sería que la máquina está trabajando más tiempo de 5 a 10 porque el trayecto que está trabajando es mayor? Con esa pendiente. No. Las distancias en topografía y en ingeniería se miden en planta, la distancia nunca va a cambiar. O sea, yo lo digo es por la cantidad de material que está moviendo la máquina. Por la hipotenusa es más larga que el cateto. O sea, yo digo por la cantidad de material que está transportando en la máquina. En las partes más planas. No, eso no lo sabes tú. Y eso no lo puedes determinar a priori. O sea, el bulldozer siempre va a trabajar en promedio con la misma capacidad. O sea, cuando un bulldozer lleva material, se asume de que va a llevar el mismo material, sea bajando, sea subiendo. La cantidad de material no va a cambiar. O sea, el volumen dentro de la cuchara que está empujando el bulldozer no va a cambiar porque esté subiendo, bajando, plano o lo que sea. No va a cambiar. Es el mismo volumen. Lo que pasa es que a la velocidad que lo hace es diferente. Cuando va bajando, pues tiene una mayor velocidad, mayor rapidez y parte de ese volumen lo va a excavar de mejor forma cuando está bajando. ¿Por qué? Porque a medida que el bulldozer va bajando, parte de ese material se le va a dar enfrente y le va a dar cabida a mucho más material. Pero cuando va subiendo, como dices tú, es lo contrario, tiene todavía mucho menos material. Entonces, por ese lado no creo que sea la conclusión. O sea, no podemos concluir esa parte de que porque va subiendo, bajando, va a tener mayor o menor material. Hay que asumir de que el volumen que excava un bulldozer es igual. Porque si no, entonces entraría una octava variable. Pero básicamente el bulldozer afecta el rendimiento como tal, que es la cantidad de metros cúbicos por hora, pero tiene que ver con la velocidad a la que lo hace, más no, digamos, con ese volumen tan grande que se puede almacenar ahí. Ahora, estamos asumiendo de que es un casquete esférico, que siempre vamos a excavar volúmenes, que siempre vamos a excavar volúmenes de sólidos, etcétera, conos, troncos de conos, pirámides, troncos de pirámides, etcétera. Hay que asumir que las distancias siempre van a ser medidas en planta, ¿oyeron? Por ejemplo, en el caso particular del casquete esférico, cuando partimos ese triángulo, por supuesto que la longitud que va a recorrer el bulldozer, que la parte de abajo, que es la hipotenusa, pues va a ser mayor que el cateto en forma horizontal. O sea, pero si lo vemos en planta, la distancia va a ser igual. Entonces, esas distancias para efectos prácticos, para efectos técnicos, siempre va a ser medida en planta, precisamente para obviar ese ángulo de inclinación que se da con esa hipotenusa. ¿Por qué? Porque el trayecto, como dijo el señor, iba a ser más largo y pues iba a ser un rendimiento menor que cuando estaba comenzando. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Pero estos debates, dígame. No, yo iba a decir que justamente hay esa aclaración de que las medidas van a ser tomadas en planta, ya resuelve mi duda enseguida. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos dejar sueltos. ¿Qué les digo yo? Mire, es como cuando ustedes ven los planos arquitectónicos y planos estructurales. Si ustedes son 35 alumnos, me aparecen conectados ahí. Si yo cojo un plano estructural de cualquier edificación de las que yo tengo aquí en mi computador y yo les muestro una copia de esos planos a cada uno de ustedes, ustedes tienen que interpretar lo mismo que yo interpreto y usted tiene que interpretar lo mismo que sus compañeros. O sea, los planos estructurales no pueden estar supeditados a interpretaciones en plural, sino a una sola interpretación. Si usted mira la estructura de una columna y dice que son 6 varillas de 5 octavos, son 6 varillas de 5 octavos. Yo interpreto 6 varillas de 5 octavos. María, Juan, Pedro y Felipe tienen que interpretar las mismas 6 varillas de 5 octavos. Y si la sección de la columna es de 40 por 40, son 40 centímetros de un lado y 40 centímetros del otro. O sea, si yo le estoy mostrando un plano de una columna que es de sección cuadrada, ninguno de ustedes puede asumir de que la columna es de sección circular. ¿Por qué? Porque el plano dice que es de sección cuadrada. Pero si hay un dibujo
confuso y ese plano no muestra una información adecuada, la información es abstracta, por supuesto que algunos de ustedes van a decir esa columna es circular. No, esa columna es de sección cuadrada, inclusive habrá otro que dirá es trapezoidal. Entonces, ¿por qué? Porque los planos son confusos. Pero para hablar el mismo idioma en construcción y en esta materia, vamos a concluir eso. Primero, se trabaja con pendientes promedio. Segundo, se trabaja con distancias medidas en planta. Entonces, fíjense, ya esas interpretaciones en plural se van convirtiendo en una sola interpretación. Entonces, ustedes cogen los planos, miden la distancia en planta y listo, se acabó el problema. Miden la pendiente promedio, teniendo en cuenta el factor tiempo, en el trabajo inicial, o sea, el T sub 0, cuando la pendiente es plana, por ejemplo, y el T sub 1, cuando ya la pendiente es máxima, trabajan con pendientes promedio. Entonces, fíjense, ya aquí concluimos dos cosas, distancias en planta y pendientes promedio. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, antes de seguir, quiero que se remitan. ¿Todos tienen el manual de Caterpillar a la mano? Sí, señor, profe. Bueno, váyanse 2 páginas, 3, 4 páginas antes, a la página 64, por favor, del manual de Caterpillar número 40. Van a buscar la página número 64, es esta. Esta es la página 64, ahí está, 64, y van a buscar, fíjense, estas son los ábacos, o las tablas, o las gráficas de los rendimientos de los bulldozers. En la parte de abajo dice distancia promedio de empuje, aquí está donde lo estoy señalando, y en la parte vertical está el rendimiento en metros cúbicos por hora. Ojo, la página es la 64. Repito, aquí a veces se equivocan ustedes en los exámenes. El rendimiento de la izquierda es en metros cúbicos por hora y la de la derecha es yardas cúbicas por hora. La diferencia entre una y otra es, por supuesto que una yarda son 3 pies, es 90.44. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿a qué voy? A que los rendimientos siempre los miden de acuerdo a las dos variables que les estaba comentando. ¿Cuáles? Tipología de cuchilla, lo dice ahí el manual. Aquí dice hojas universal. Es decir, esa es la tipología de los bulldozers. ¿Cuáles son los diferentes tipos de hojas? Lo que pasa es que aquí varado sin la forma de mostrarles. Todos tienen el acceso a internet, ¿verdad? Yo les puedo mandar la clase enseguida y ustedes van viendo lo que yo voy viendo. Vamos a hacer una cosa, yo voy a entrar ahora a internet y les voy a mandar la clase esta que está preparada, se las voy a mandar para mostrar los diferentes tipos de cuchillas. Denme un minuto. Profe, ¿y usted no puede compartir la pantalla de su celular? Lo que pasa es que yo estoy trabajando, mira, te voy a mostrar. Yo estoy trabajando desde mi celular, pero este es mi portátil. El portátil, mira, carezco de navegación, mira, no tengo navegación. No tengo navegación y ahora mismo me está pidiendo clave y todo eso. Es que el computador, no sé, se desconfiguró. Y la clase la tengo en el portátil y te estoy hablando desde el celular, entonces no puedo hacer eso. No, por eso mismo, profe. O sea, usted puede compartir la pantalla del celular, ¿no? Por el mismo Skype. Sí, pero ¿qué gano con compartir la pantalla? Ahí que usted busca también las diapositivas. No. Usted puede tener en el celular las diapositivas y las va mostrando también en el celular. No las pase. No, yo no tengo las clases en el celular, yo las tengo en el portátil. Más bien, profe, la puede enviar y nosotros proyectarlas. Estaba viendo que no tengo internet desde mi computador porque no me puedo conectar, entonces no tengo forma de mandárselas ahora mismo. Anda, ¿verdad que tiene el computador las diapositivas? Por eso tengo que hacer esto y ¿cómo se llama? Y mostrárselas así en clase. Esta es la clase. Aquí clase de bulldozer. Bueno, pero de todos modos en el manual de Caterpillar están las cuchillas. Vamos a mostrárselas.
Aquí hacemos un esfuerzo por el día de hoy. Ya espero solucionar problemas mañana. Vamos a mostrar las tipologías de cuchillas. Bueno. Profe, le soy sincero, no veo nada. ¿Perdón? ¿Cómo? Profe, si quiere puedo compartir no veo absolutamente nada. Desde mi computador la presentación. Profe, ya que, o sea, desde manual. Una sugerencia, no sé. De pronto se demora un poco. Ya que no tiene internet en su computador, puede pasar por cable la diapositiva a su celular y mandársela a alguien para que alguien la proyecte. Sí, yo estaba pensando eso también, pero vamos a hacer lo que estaba, esa. Entonces, búscate la página 48, por favor. En la página 48, gracias, y yo voy explicando. Si ustedes comparten la pantalla ya en la página 48 del manual, yo les voy dando la clase enseguida. ¿Vale? Entonces, necesito que la persona que está compartiendo la pantalla busque la página 48. La página 48 del manual de Caterpillar número 40. Profe, yo estoy hablando, pero no sé por qué no me escuchan. ¿Pero tú me escuchas a mí? Pero yo no te escucho, no sé, debe estar silenciado, no sé. Profe, claro, profe, yo voy a compartir usted. Y usted me indica cuál página es, porque es que como estoy en el programa Nitro no puedo ver. 48, página 48. Y usted me dice, atrás, por favor. Atrás. Listo, yo la busco y ya comparto. Bueno, pues. Profe, yo tengo la clase de bulldozer. Listo, yo se las voy a mandar de todos modos al correo. Yo soluciono este problema. Sí, claro. Sí, eso depende. Lo que pasa es que, respondiendo a la pregunta que me estabas haciendo, si va desde el centro hacia sí, en este caso sí es así. Y en este caso, sí, pero yo quiero dar la clase con el manual de Caterpillar, no desde la clase mía preparada. En este caso puntual, como vamos a hacer un hueco en la tierra, lo más factible es que tú tienes que sacar la tierra desde el centro hacia afuera. Entonces, la ubicación del bulldozer, lo más factible es que lo tengas en el centro, lo coloques en el centro. Y entonces, vas a hacer un movimiento de índole radial. Eso quiere decir que tú vas sacando todo el material hacia afuera de la excavación. No es conveniente que el material lo eches hacia adentro porque después tendríamos que hacer doble movimiento, un proceso de excavación y un proceso de empuje. Entonces, dependiendo la forma, estaremos hablando de pendiente en contra. Sí. Es que ese es el problema cuando nosotros hacemos excavaciones. Hacemos excavaciones ahí. Esa es la página. Déjela. Ya les contesto lo demás. Estoy contestando la pregunta y ya seguimos adelante. En el caso cuando ustedes hacen excavaciones, las excavaciones siempre tienen que evacuar todo el material para que el mismo material no te estorbe en el proceso de excavación. Entonces siempre tienes que llevar el material excavado hacia los límites de la excavación, que lo puede recoger la misma máquina o lo recoge otra máquina. Eso es un movimiento que eso depende de la tipología del ejercicio que tú vayas a practicar. Pero cuando tú vas a desbaratar una montaña, por ejemplo, que no sea con retroexcavadora, sino con bulldozer, normalmente tú no vas a coger la montaña desde abajo para que el bulldozer suba excavando y luego el material lo arroje. Pues tú colocas el bulldozer en la parte de arriba y el bulldozer excava empujando el material hacia abajo, sube y va excavando el material siempre hacia abajo. O sea que ahí va a tener la pendiente a favor en ese sentido porque el coeficiente va a ser mayor que 1.
Entonces, a veces hacen ustedes un movimiento de colocación de bulldozer que lo colocan abajo. Entonces, excavan, van subiendo y acumulan el material arriba y luego lo botan para que la gravedad lo haga. Ahí están trabajando de forma doble. ¿Por qué? Porque están excavando en contra de la gravedad. Cuando ustedes, mire, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es la topografía. Claro, eso fue lo que yo dije al principio. Claro, ustedes tienen que tener en cuenta la topografía para determinar las pendientes promedios. Así hice yo la introducción de la clase. No sé si es que ustedes tienen conexión un poco deficiente, no sé, pero a veces me preguntan cosas que ya he dicho en clase. Lo primero que ustedes tienen que determinar, acuérdense, es la topografía. Y ustedes con base en la topografía determinan la pendiente. Lo que pasa es que hay actividades, esas maniobras de colocaciones de las máquinas, y no me refiero solamente al bulldozer, no se lo va a dar ningún manual, ni ningún abaco, ni tabla, ni gráfica. Y eso depende de la experiencia y del bagaje que ustedes tengan. Por ejemplo, fíjense en el ejemplo particular de la represa. Cuando ustedes colocan el bulldozer, algunos me dijeron colocarla en el borde, otros, pero nadie me dijo, bueno, sí, creo que la señorita Andrea me dijo, coloquémosla en el centro y vamos radiando hacia afuera. Esa es la mejor forma de colocar un bulldozer. En ese caso particular. Ya no se preocupen que más adelante vamos visualizando las opciones que vamos a tener. Entonces, en esa página, de la página 48 del manual de Caterpillar, vamos a ver los diferentes tipos de cuchilla que van a tener los bulldozers. La primera es la cuchilla universal, que es la que ustedes tienen ahí. Entonces, esa cuchilla universal, digamos que es una cuchilla todera, entre comillas. Fíjense que tiene una especie de concavidad. Miren la pantalla que están compartiendo. ¿Quién está compartiendo la pantalla, perdón? Por favor, necesito quién está compartiendo la pantalla. Andrea. Ah, listo, Andrea, gracias. Bueno, listo. Gracias, Andrea. Entonces, sigue compartiéndola, por favor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces la primera cuchilla es la cuchilla universal. Vamos a encontrarla con la letra U, así. Es una cuchilla, miren digamos, la forma de esa cuchilla, tiene cierto grado de concavidad, tiene como especie de un borde cortante y tiene lo que se llama en la parte de arriba una mirilla. Una mirilla es para facilitar la visualización de lo que se está excavando por parte del operador. Acuérdense que el operador nunca ve la punta de la cuchilla que está en contacto con el suelo. Eso nunca lo ve. Pero esa mirilla sí le ayuda a ver el volumen que se está llenando. Bueno, entonces, la cuchilla universal, como ustedes la están viendo ahí, perdón, apaguen los micrófonos. Catalina, silencio. Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, entonces, dependiendo de la potencia de las máquinas, dependiendo de la tipología del material que vamos a excavar o a empujar, así va a ser la tipología de la cuchilla. Ojo, la clase pasada yo les dije cuando no pueden ver lo que se está compartiendo es problema de conexión. No entiendo por qué no ven lo que se comparte. Bueno, me quedé en la cuchilla universal. Las cuchillas de los bulldozers dependen de lo que se vaya a hacer, depende sobre todo de la dureza y calidad del suelo que vayan a excavar. Como les dije en la clase pasada, hay básicamente dos formas de actuar con el bulldozer. Una es, tenemos la geometría, tenemos la topografía, necesitamos un rendimiento de acuerdo a las diferentes variables que tenemos y nosotros vamos a escoger el bulldozer adecuado para ese rendimiento. Es decir, los bulldozers se adecúan a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer un trabajo, necesitamos un rendimiento y ese rendimiento nos lo va a dar el bulldozer que nosotros escojamos. 1, 2, 3, 4, 5 bulldozers, 6 bulldozers,
o inclusive varios tipos de bulldozers a la vez. No necesariamente vamos a trabajar con bulldozers iguales, porque uno asume de que, por ejemplo, si necesitan 1000 metros cúbicos por hora y vamos a trabajar con bulldozers que tengan 200 metros cúbicos por hora, van a ser 5 bulldozers iguales. Nosotros podemos trabajar con bulldozers, digamos, de forma asimétrica, es decir, uno que rinda 300, uno que rinda 500, ahí van 800, y uno que rinda 200. Entonces trabajamos con 3 bulldozers. Siempre la solución va a ser la menor cantidad de bulldozers posibles. ¿Por qué? Porque acuérdense de que entre menos bulldozers haya, menos administración, menos combustible y menos atención vamos a dedicarle a las máquinas. Es mucho más fácil atender 3 bulldozers que atender 5 o 6 bulldozers. Entonces siempre, aunque los bulldozers sean más grandes, administrar un bulldozer es prácticamente igual. O sea, ¿a qué voy? Administrar un bulldozer pequeño es básicamente lo mismo que administrar un bulldozer grande. Entonces yo prefiero tener 3 bulldozers grandes a tener 10 bulldozers pequeños. Administrar 3 bulldozers es mucho más fácil que administrar 10 bulldozers. Entonces, siempre tiendan a utilizar la menor cantidad de bulldozers posibles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos una tipología de suelo y unas condiciones, pues vamos a escoger el bulldozer que nosotros necesitemos. Esa es una forma de cálculo. La otra, acuérdense, es, tenemos un bulldozer de 6, un de 7, un de 8, y pues básicamente lo que vamos a hacer es que ese bulldozer hallarle el rendimiento que tiene para ver si nos sirve o no nos sirve. Así es como trabajamos nosotros en nuestro medio. Si el bulldozer sirve o no sirve. Entonces, Caterpillar te muestra a ti una serie de cuchillas, que es la que ustedes están viendo ahí, que básicamente lo que te está diciendo es, si tú vas a excavar un tipo de suelo, vas a amontonar y vas a apilar ese tipo de suelo, tu mejor opción es la cuchilla esta. Pero el suelo es demasiado duro. Más que empujar y apilar, vas a excavar, la cuchilla que te sirve es esta. Alguno de ustedes la clase pasada me dijo que si era factible que algunos operadores, dueños de máquinas, tuvieran el bulldozer con varias cuchillas. Sí. Tú puedes comprar las cuchillas y tenerlas a tu cargo, y dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer, tú colocas la cuchilla que es adecuada. La mayoría de los bulldozers, el cambio de cuchilla ocurre entre media hora a 1 hora, dependiendo. Los bulldozers más pequeños son más fáciles de manipular y por ende la cuchilla demora 15 a 20 minutos en el cambio. Pero cuando ya estamos hablando de bulldozers más grandes, el cambio de cuchilla es más oneroso, más demorado. Pero sí se puede cambiar. Entonces hablemos de entre media hora a 1 hora el cambio de cuchilla. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? No es que una persona dueña de bulldozer o de máquinas tenga una bodega llena de todas las cuchillas. Pues básicamente, si tú miras y lees la página que estamos viendo, tienes que conseguirte entonces una cuchilla que sea todera. Estamos hablando entonces de una cuchilla universal, que es esta que está aquí, que de acuerdo a los amplios flancos que tiene, o sea, ese encajonamiento que tiene la cuchilla a los lados, te sirve para apilar en mayor medida. Entonces, fíjate, la recuperación de terreno sirve para recuperar terreno, sirve para apilamiento, alimentaciones de tolva y amontonamiento para cargadores. Es decir, que básicamente más que excavar, sirve para amontonar y hacer pilas. Esta es la cuchilla universal. Si baja un poquito, Andrea, por favor, ¿puedes bajar un poco la hoja donde está la hoja semi-universal? Andrea, por favor. Andrea. Andrea, necesito que baje por favor la imagen un momento. Profe, ya la puse, no sé si no la ve. No. Espéreme un momento. Ok. Exacto, gracias. Entonces, fíjense, la hoja semi-universal combina las mejores características de la hoja S, tipo S,
y la hoja universal. Digamos que es una hoja todavía un poquito más versátil. Fíjense que la forma, si ustedes la comparan con la anterior, los flancos o el encajetamiento es un poquito más corto y se ve que es una cuchilla un poco más recta, más fina en ese sentido, y ya no sirve tanto para amontonar, sino más para cortar. Entonces, fíjense que la geometría de la cuchilla y su borde de ataque, que es la parte central de abajo, en donde está cortando el material, se adecua de acuerdo a la tipología que tenemos. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, a la dureza del suelo, a la humedad que tenga el suelo, ustedes van a escoger y van a saber qué tipo de cuchilla es. Ojo, esto es lo ideal y lo que normalmente se debería hacer. Pero acuérdense que los bulldozers ya vienen con un tipo de cuchilla y pues básicamente lo que toca es aceptarla tal cual como viene. Andrea, por favor, ¿me pasas a la otra hoja? A la página 49. Voy a buscar el... Denme un minuto que voy a buscar el cable y quedando sin batería. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esa parte vamos a ver la cuchilla CD, la cuchilla ES, y vamos a ver las de radio variable, las cuchillas orientables. Pues vamos a tomar una de ellas para ver mejor su comportamiento. Repito, las cuchillas dependen de lo que vayamos a necesitar nosotros, qué vamos a hacer y qué tipo de suelo vamos a ver. Esta cuchilla CD, que es la primera a la izquierda, la de arriba, es una cuchilla que únicamente está dirigida a recopilar o apilar material. Es decir, más que excavar, su función principal es empujar material y hacer más pilas todavía. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen esa tipología de suelos, esa tipología de trabajos que van a hacer, tener un pool, digámoslo así, un stock de todas esas cuchillas les va a salir costoso. O sea, si ustedes miran, estamos hablando de unas 10, 12 cuchillas. Y pues cada cuchilla de esa va a tener un costo bastante oneroso dependiendo del tamaño del bulldozer. Entonces, tener una cantidad de cuchillas ahí disponibles para cada uno de los trabajos que van a hacer ustedes es bastante oneroso, bastante costoso desde todo punto de vista. Entonces, el consejo que yo les doy es, los bulldozers vienen estandarizados con una cuchilla o semi-universal o universal. Si le dan a escoger entre las tres cuchillas de los abacos, universal, semi-universal o recta, quédense con la del medio, con la semi-universal. La cuchilla semi-universal, como su nombre lo dijo anteriormente, es una mezcla entre la cuchilla recta y la cuchilla universal. Entonces es una cuchilla que sirve para hacer prácticamente todo. El problema de la cuchilla universal es que no sirve mucho para excavar. Mientras que la cuchilla recta, hoja S, que es la segunda que vemos ahí, es una cuchilla netamente para excavar, pero no apila. ¿Por qué? Porque no tiene flancos, no tiene donde el material se acumule.
Entonces vamos a tener ese problema de que los rendimientos van a depender del tipo de cuchilla. Por eso cuando ustedes bajan a la página 40 y después de estas páginas de las hojas, en donde están los rendimientos, se van a dar cuenta de que cada cuchilla va a tener su rendimiento independiente. Dependiendo de lo que vamos a hacer, así va a ser la cuchilla. Hay unas cuchillas que son orientables, que son bastante livianas, como la cuchilla tipo A. Y aquí tenemos Andrea, por favor, pasa a la página 50 para ver ya las últimas. Que tenemos ya la hoja, los rastrillos. Exactamente. Fíjate que tenemos por último tenemos un rastrillo que es para recopilar todo el material vegetal que hemos tumbado, por ejemplo, en la parte de la rocería y del descapote. Cuando hubo tala de árboles, este rastrillo recoge todas esas malezas, árboles rotos, ramas, etcétera. Y lo mismo la hoja KG. La hoja KG es una cuchilla que es asimétrica, que sirve especialmente para ciertos trabajos, como por ejemplo enterrar tuberías. Ella misma va haciendo la senda por donde enterrar tuberías y las zanjas para los drenajes, como lo dice ahí, de drenajes trapezoidales, etc. Entonces, ahí tenemos las diferentes cuchillas. Si mal no estoy, son unas 10, 12 cuchillas que vamos a tener como opciones para los cálculos de cada una de ellas. Pero Caterpillar hace los cálculos de rendimiento para 3 tipos de cuchillas. Entonces, bajen hasta, ya les digo la página, para la página número 64, por favor. Eso, gracias, Andrea. En la página 64, fíjense que el título de la tabla de rendimiento es hojas universales. Entonces ya ustedes, y si ustedes bajan a la página 65, estamos hablando de hojas tipo SU, o sea, hoja semi-universal. Y si bajamos a la 66, estamos hablando de hoja recta, o sea, la hoja tipo S. Entonces, en la página 64, hojas tamaño universal. En la página 65, hojas de tipo semi-universal. Y en la página 66 tenemos hojas de tipo recta. Entonces, a lo que voy es esto. Si ustedes van a hacer con el mismo bulldozer, con la misma distancia de empuje, repito, hagan el ejercicio, misma distancia de empuje y mismo bulldozer, les va a dar rendimientos diferentes de acuerdo al tipo de cuchilla que van a tener. Entonces, vámonos para la página 64 para analizar cómo es la cuestión de los rendimientos. Pues fíjense, en la parte de las abscisas tenemos, voy a reducir un poquito acá, en la parte de las abscisas tenemos la distancia promedio de empuje. Ahí dice distancia promedio de empuje y repito, en la parte de abajo está en metros y en la parte de arriba está en pies. No vayan a confundirse con eso. En la parte de la ordenada está el rendimiento en metros cúbicos por hora del lado izquierdo y el rendimiento en yardas cúbicas por hora del lado derecho. Fíjense que hay como dos números, dos filas de números. El de la izquierda es en metros cúbicos por hora y el de la derecha es en yardas cúbicas por hora. En la parte de abajo, en las abscisas, la parte que está pegada al propio eje es en pies y la parte abajito está en metros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esas curvas no cumplen con un estándar de ecuaciones ni nada de eso. Eso lo hizo el propio Caterpillar. Determinó con base en unos experimentos esas curvas de rendimiento. Las letras que ustedes ven en cada una de las curvas son los tipos de bulldozer que tienen cuchilla universal en este caso. La letra A significa el D11, es la referencia de los bulldozers. El B es el D10, el C es el D9 y así sucesivamente hasta el D6, que es la curva G. Entonces, fíjense, no, ni siquiera el D6, el D7. Entonces, si ustedes bajan un poquito, se van a dar cuenta
la clave en la parte de abajo a la izquierda de esa página, de la página 64, se van a dar cuenta la clave, están todos los bulldozers que tienen ese tipo de cuchillo. Ahora, una cosa que ustedes deben saber es que cuando nosotros vamos al manual de Caterpillar, vamos a encontrar 10 tipos de bulldozers de 8, 15 tipos de bulldozers de 9, 20 tipos de bulldozers de 10. La curva está diseñada para un D10, significa de que todos los D10 aplican para este D10 que tenemos ahí. ¿Estamos? Porque es que ustedes, si se van al manual más arriba, al inicio, donde están todas las referencias de los bulldozers, ustedes van a encontrar de 10.1, de 10.2, de 10.3, de 10XL, de 10L, es decir, van a encontrar, por ejemplo, 10 bulldozers que dicen D10. El D10 significa la referencia dada por Caterpillar. ¿Qué pasa? Entonces ustedes me dicen, profe, pero es que en la tabla nada más aparece 1 y en el manual aparecen 20. Todos los D10 vamos a asumir de que tienen el mismo rendimiento que ustedes van a hallar para ese D10. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que interactuar de esta forma. Por eso les estoy dando las pautas para el manejo de los rendimientos. Entonces, cuando ustedes tengan la topografía, cuando ustedes tengan ya los diseños de cómo vamos a hacer la cosa, ustedes lo primero que deben determinar es la topografía nos va a dar las pautas de pendientes. Distancia de empuje, fíjense, ahí tenemos ya dos cosas. La topografía, el diseño, los planos estructurales, los planos de movimiento de tierra, los planos de diseño, de como quieran llamarlo, le van a dar a usted cómo va a ser lo que va a construir. Va a ser un hueco en la tierra, una represa. ¿Qué forma tiene? Tronco de pirámide, tronco de cono, un paraboloide hiperbólico, un casquete esférico. El ejemplo que les puse, un casquete esférico. Profundidad de 5 metros, diámetro de 100 metros. Si ustedes lo miran en planta, es un círculo. ¿Dónde colocan el bulldozer? Hay varias alternativas. Pueden colocar el bulldozer en el borde y que escabe hacia el interior, hacia el centro, o atraviese el círculo. Esta es otra opción, fíjense, hay varias opciones. Una, que el bulldozer comience en el borde y comience digamos, a hacer como rayas paralelas atravesando el círculo. Esa es una opción y ahora les muestro cuál es el problema con eso. Otra, que se coloque en el borde y escabe hacia el centro. Y luego lo que acumula en el centro lo saque hacia la parte de afuera. La otra, que es la con la que yo me quedo, colocamos el bulldozer en el centro y él va a hacer movimientos radiales hacia afuera y excava hacia afuera. Dos ventajas. Primero, la distancia de empuje la acorto a la mitad. De 100 paso a 50. Segundo, estoy sacando el material, no me está estorbando el material. Miren la curva y miren cómo es el comportamiento de la curva. Entre menos distancia de empuje tengo, el rendimiento va a ser exponencialmente mayor. Por ejemplo, si ustedes miran la distancia de empuje en esa gráfica que está en la pantalla, de 30 metros, estamos, por ejemplo, cojan la letra D, que es un D9R, estamos hablando de 30... Estamos hablando de unos 1000 metros cúbicos por hora. Hagan el ejercicio en sus casas. Hagan el ejercicio. Tomen una distancia promedio de empuje de 30 metros. Y tomen el bulldozer D9, que es la curva, la D de dedo. Tracen una vertical en 30, donde corte la curva D, trazan una horizontal y se van a la ordenada y léame cuál es el valor que están leyendo en metros cúbicos por hora. 1300, profesor. ¿Cuánto? 1300. No, como 1300, si está entre 900 y 1200. Aproximadamente 1000. Aproximadamente 1000. ¿Usted dice el D o el E? D de dedo. Por eso el D. Sí, pero también estás agarrando yardas cúbicas. En metros cúbicos por hora. Exacto, sí, tienes razón. ¿Se dan cuenta que ese error se los dije? Como 700, profe. Hombre, que 700, si está por encima de 900. El dato está entre 900 y 1200.
Mira, aquí está Como facilito. 1000, profe. 1000. Como 1000. Ahí como 1000, sí, 1050 por ahí. 1030.2. Bueno, 1000, dejémoslo en 1000. Exacto, gracias, Andrea. 1000. Toda 1000. ¿A qué voy? Bueno, primero darnos cuenta. Tienen un minuto, por favor, me están haciendo una llamada. No me vayan a. Me están haciendo llamadas importantes. Volvemos. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio con ustedes de la cuestión esta? Primero descubrimos el primer error, lo que les dije, metros cúbicos por hora y yardas cúbicas por uno. Ya hubo alguien que se equivocó, fíjense, ya no se va a equivocar más. Alguien me dijo que 700, no puede ser 700, o sea, tienen que tener el ojo bien afinado para dar bien con eso. Ahí el margen de error tiene que ser mínimo, ¿oyeron? O sea, esa es otra cosa que vamos a entrar ustedes a debatir. ¿Cuál va a ser el error mínimo dependiendo de la miopía que tengan ustedes en cada uno de sus ojos? Pero básicamente da 1000, por un lado. Segundo, dense en cuenta que si ustedes aplican ese mismo rendimiento, con esa misma distancia de empuje, hagan el ejercicio ustedes allá en casa, con la gráfica SU, o sea, la segunda que viene en la página 65, para la misma distancia de empuje, para un D9, toman 30 metros con la misma distancia de empuje, pero van a tomar el D9 y me van a decir cuál va a ser el rendimiento. Entonces, para la segunda página, para la página 65, van a tomar los mismos 30 y me van a decir cuál va a ser el rendimiento. Fíjense, aquí el rendimiento va a ser alrededor de unos 750, 800 metros cúbicos por hora. Como unos 700. Exacto, profesor. Como poquito menos que 700, pero ajá, ahí. Bueno, listo. Y ahora hagan la misma con la hoja recta. Entonces, busquemos el... Aquí no, ni siquiera tiene... No, con la hoja recta no aplicaría. Vamos a hacerla con el otro de acá, con el C. Ojo, pero acá el rendimiento, fíjense, la curva no es la D, la curva es la C, porque aquí la C es el D9. Acuérdense. Fíjense que da un poquito menos de 1000. Ojo. Da casi 1000. Universal. Profe, en la anterior también era con el C. Exacto. Ojo, en la curva, en la gráfica anterior, el D9 era la curva D de dedo. Aquí, en la hoja semi-universal, el D9 es la curva C de casa. Y da menos de 1000. Da como, bueno, casi... 950 por ahí. Por eso, fíjense que hay una diferencia mínima de rendimiento de aproximadamente entre 50 a 100 metros cúbicos por hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la tipología de la cuchilla, así va a ser el rendimiento. Por eso les digo, ¿cómo escogemos el tipo de cuchilla? Dependiendo de lo que vamos a hacer. Si vamos a excavar más que apilar, tenemos que irnos para una cuchilla semi-universal o recta. Pero si vamos a apilar mucho más que, o sea, vamos a empujar más material que a excavar, por supuesto que tenemos que coger la cuchilla universal. La misma forma de la cuchilla encajonada te ayuda a aumentar el rendimiento. Repito, más que excavar, vas a empujar cuchilla universal. Y para excavar de mayor medida, pues tienes la hoja semi-universal u hoja recta. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos un suelo que es demasiado duro.
digamos que estamos hablando de una arenisca suelta, como las peñas muertas que están en Corozal y Los Palmitos. Ahí no aplicaría, digamos que esta todavía no es una roca consolidada, digamos que es una arena bien dura, no arenisca, sino un suelo duro, pues ahí no aplicaría una cuchilla universal, ahí aplicaría o una cuchilla semi-universal o una cuchilla recta. Fíjense, dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, así escogemos nosotros la cuchilla. Bueno, ¿qué preguntas tienen? No hay preguntas. Bueno, seguimos entonces. ¿Dónde están los coeficientes más adelante? Bueno, entonces váyanse a la página 67 donde estaban los coeficientes, que es la página después que eso, por favor. Andrea, por favor, la página que viene, la 67, gracias, esa. Repito, el primer factor de corrección por pendiente, que es la tabla de la derecha, esta que ustedes están viendo a la derecha, que dice porcentaje de pendiente versus factor de empuje. Entonces, ya saben, si la pendiente promedio es subiendo, por ejemplo, del más 20% a que aquí dice cuesta arriba, fíjense, de pronto ustedes en topografía vienen con un concepto de que la pendiente negativa es la que es subiendo y la pendiente positiva es la que va bajando. Estoy haciendo una conjetura. Y fíjense que aquí, en esta tabla dice, la negativa es la cuesta abajo y la positiva es la cuesta arriba. Entonces, de pronto este orden que está acá es diferente al orden que ustedes vienen manejando en topografía. El consejo que les doy es, cuando miren la gráfica, miren si va subiendo, bajando y punto. Entonces pongan a ver si es positiva o negativa, subiendo, bajando y mírenla aquí. Ya saben que subiendo el coeficiente va a ser menor que 1 y pues bajando va a estar a favor de la gravedad y por supuesto que el coeficiente va a ser mucho mayor que 1. Entonces, si estamos hablando que no hay pendiente, que no hay inclinación, que es una superficie totalmente plana, es 0 y fíjense que el factor de corrección es 1. Totalmente bajando. Por ejemplo, vamos bajando un 10%, la pendiente el factor de corrección es alrededor de 1,20. Gracias, Andrés. Es 1,20. Pero si vamos bajando, la pendiente es alrededor del 10%, estamos hablando de 1,8. Entonces, ese factor de corrección lo tienen que anotar. Pendiente subiendo, ojo, pendiente promedio, subiendo, bajando, ahí la tenemos. Ese es el primer factor de corrección. El segundo factor de corrección, que van a ver ustedes, que es la tabla grande a la izquierda, es de acuerdo al tipo de operador. La clase pasada debatimos un poco sobre ese asunto. Y siempre yo les pongo el ejemplo de cómo carajo le vamos a poner un coeficiente a un ser humano. Entonces ahí tenemos operador excelente, bueno, deficiente. Por supuesto que es contractor de cadenas, no contractor de ruedas. Esa columna de la derecha, bórrenla. Nosotros siempre vamos a trabajar con bulldozers de oruga, es decir, bulldozers de cadena. Entonces, coeficiente con un operador excelente, 1, coeficiente bueno, 0.75 y deficiente 0.60. Entonces, ahí ustedes van a considerar eso. Si yo no les digo nada ni los contradigo, siempre vamos a trabajar con un operador de calidad buena, es decir, un coeficiente de 0.75. Para que ustedes apliquen una diferencia a un operador deficiente o un operador excelente, es porque yo tenga que informarles. Pero en su vida profesional, siempre trabajen con un operador de calidad media. La calidad media aquí en esta tabla está especificada como un operador bueno. Fíjense que si, por ejemplo, estamos subiendo con una pendiente del 10%, excavando con el 10%, es una pendiente pues trabajable.
estamos castigando el rendimiento ideal en un 20%. ¿Por qué? Porque el coeficiente es 0.8. Ya ahí estamos bajando el coeficiente, perdón, estamos bajando el rendimiento en un 20%. Y si el operador no es excelente, sino bueno, el operador bueno tiene un coeficiente de 0.75, estamos castigando un 25% aún más de ese rendimiento ideal. O sea que cada coeficiente afecta a ese rendimiento ideal en un porcentaje. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Pues depende de los coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente, si vamos subiendo y es del 10%, lo afecta en un 20%. El operador lo está afectando en nada, si es 1, en 25% si es 0.75 y en un 40% si es deficiente. Solamente con la tipología de operador ya ustedes están castigándolo. O sea, ya ahí está sumando el coeficiente de la pendiente, un 20%, y multiplicado al coeficiente que está afectándose por el tipo de operador. Ahora, ustedes de forma a priori van a hacer los cálculos de un presupuesto. ¿Qué porcentaje o qué tipo de coeficiente van a utilizar ahí? Ustedes, como van a poner sus bulldozers o su maquinaria, ustedes saben la categorización de operadores que tienen ustedes. Pero de ejemplo les digo que colocar un operador excelente no lo hagan. Siempre trabajen con un operador bueno o deficiente. Los operadores excelentes no existen. Cuando hablamos en el argot de la construcción que los operadores son muy buenos, excelentes, nos estamos refiriendo a su forma de trabajar para solucionar los problemas, pero estos coeficientes no pueden ser uno. Este coeficiente no puede ser uno. Estamos corriendo el riesgo de que cuando colocamos el coeficiente 1, todo tiene que ser perfecto. Y cuando viene algún problema, entonces ahí sí vamos a tener inconvenientes. Entonces el consejo que les doy como profesional que trabaja en esto es siempre trabajen con coeficientes que van desde deficientes hasta buenos. Bueno. Segundo factor de corrección. Profesor. ¿Me vas a hacer alguna pregunta? Sí, profesor. Respecto al primer factor de pendiente, se toca, o sea, si no están los valores de pendiente, por ejemplo, cerrados de 10 en 10, lo tenemos que No, porque tiene la rayita, tu traza, coge, o sea, por ejemplo, la pendiente del 15, subiendo, tú te vas para la mitad entre 10 y 15, entre 10 y 20, coges 15 y ¿cómo se llama? Traza la raya hasta el lado y te da 0.7. Por ejemplo, la pendiente subiendo, la pendiente promedio te da 15%. Entonces tú coges entre 10 y 20, coges aquí la mitad, subes, donde cruzas, coges una regla y trazas a la izquierda y todo y te da creo que 0.7, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Sí, pues. Ahora, ¿Profe, una pregunta? No es del 15, no está tan de papayita como el 15. Vamos a asumir de que estás bajando una pendiente y es del 12%. Entonces colocas aquí, haces una escala con la ¿cómo se llama? Con la regla, coges el 12% que es bajando, subes aquí y te da del 1.26, 1.27. Haz el ejercicio tú mismo con el 12% bajando, o sea, menos 12%. A mí me da el 12% aquí, me da alrededor de 1.25. Sí, porque este es 1.3, me da alrededor de 1.25. Así hace todo. Es más, ustedes cuando vayan a hacer el examen, el taller, lo que hayan, ustedes tienen estas hojas, si lo quieren imprimir, lo imprimen y los que no, pues trabajan desde el computador, amplían esa vaina bien, un tamaño grande, y ustedes cojan ahí en el computador y miren. No tiene ningún inconveniente. Profesor, es que en realidad mi pregunta estaba apuntada, era a si era oportuno usar más de 2 décimas en nuestro factor, o simplemente podemos aproximarlo, que queden solamente decimal. Coge 3 si quieres, no importa. No, eso no importa.
Por ejemplo, a mí al 12% me da 1.25. Fíjate, estoy tomando 2 décimas. O 2 décimas. Profe, en las tablas de arriba no aparece el D6, y como es el más común en el medio de nosotros que... No, porque es que si no aparece porque ese tipo de cuchillas no tiene para D6, pero si tiene la F, es D6, serie 3. Lo que pasa es que la cuchilla recta es para bulldozers pequeños. Ahora, parece una contradicción. ¿Por qué la cuchilla recta que está diseñada para excavar netamente es para bulldozers pequeños y no aparecen en los grandes? Porque los bulldozers grandes, por la potencia, con cualquier tipo de cuchilla excavan. Entonces estos bulldozers que tienen 8, que tienen estas letras y todo, son bulldozers creo que de ruedas. Y estos bulldozers son bulldozers relativamente pequeños. Ahora, tú quieres averiguar cuáles son estos bulldozers, te vas a la parte inicial y ahí te aparece la tipología de todos los bulldozers. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, ya tenemos 2 factores de corrección. El primero, pendiente. Segundo, operador. Ahora viene el tipo de suelo. Vamos a excavar sobre suelo. Entonces, atento aquí a esta parte. Viene ahora material. Entonces, en los materiales, hay siempre una pregunta. ¿Con cilindro de inclinación lateral o sin cilindro de inclinación lateral? Yo quiero que ustedes se remitan para explicarles esa situación a la página 51, por favor, para explicarles esa parte de cilindro con cilindro de inclinación. Eso. Entonces tomen la foto, la de la derecha, la de arriba, donde están las 3 letras pegadas, F, H y J, por favor. Está el bulldozer de frente, esa. Bueno, ustedes ven el movimiento de la cuchilla, que el movimiento es horizontal y luego la cuchilla se inclina. Esa inclinación de la cuchilla lo hace el cilindro de inclinación lateral, que en la foto de la izquierda es la barra esta que está... Ven y se les mueve. El cilindro de inclinación es este que está aquí. Este cilindro de inclinación es el que hace que la cuchilla suba o baja. Fíjense, esta cuchilla aquí se ve horizontal, aquí, y luego se ve inclinada. Esto es lo que se llama cilindro de inclinación lateral. No todos los bulldozers lo hacen. Los bulldozers antiguos, viejos, con los que trabajamos aquí en Sincelejo, el operador tiene que apagar la máquina, bajarse, buscar unas ¿cómo se llama eso? Unas llaves inmensas para aflojar unas tuercas, desenganchar la cuchilla, hacerle palanca a puro pulmón, levantar la cuchilla y esperar que la cuchilla ruede con unos pines. Entonces, esos pines son unos pasadores metálicos que ayudan a encastrar de mejor forma la cuchilla para que no se mueva. Pero los bulldozers modernos con un botón la inclinan tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Entonces, fíjense que la foto de la izquierda te muestra cómo se inclina la cuchilla, que muestra la letra G, y en el dibujo de al lado te muestra la C, cómo se inclina y todo eso. Eso lo hacen los bulldozers modernos. Los bulldozers con los que trabajamos nosotros en Sincelejo, algunos no tienen eso, y pues tienen que hacerse manualmente. Eso es lo que se llama cilindro de inclinación lateral. Entonces, remitámonos de nuevo a la página 66, donde están los 66, no, 67, por favor, para que ya ustedes tengan solventada la duda de
lo que significa con o sin cilindro de inclinación. Listo. Entonces, en la parte de materiales, ustedes se van a dar cuenta que hay varios tipos de suelos. Entonces, el primero dice suelto y amontonado. Fíjense, suelto y amontonado, no hay que excavar nada. El coeficiente es mayor que 1. Fíjense, aquí nos vamos a encontrar de pronto con algunos coeficientes mayores que 1. Básicamente, en el mejor de los casos, con 3. Cuando la pendiente es de bajada, el coeficiente siempre va a ser mayor que 1. Cuando el suelo no hay que excavarlo, sino que está suelto y amontonado, el factor de corrección es 1,20. Y otro factor de corrección más abajo, que de acuerdo a la metodología de excavación, también va a ser mayor que 1. Entonces, fíjense, aquí es el primer coeficiente, después de la pendiente, que vamos a encontrarnos mayor que 1. Segundo, cuando el material es difícil de cortar, es un material congelado, entonces hay dos coeficientes. Si el bulldozer tiene cilindro de inclinación o si el bulldozer no tiene cilindro de inclinación. Si tiene cilindro es de 0.8 y si no tiene, pues 0.7. Cuando el material es difícil de empujar, cuando el material se apelmaza es que se hace bola, se pega. Ojo, aquí hay diferentes tipos de suelo. Un material es material difícil de empujar. Otro material se apelmaza. Otro material es seco, no cohesivo. Y otro material es muy pegajoso. No vayan a pensar que el mismo suelo tiene las 4 características porque sería una aberración geotécnica. Es decir, que el suelo se apelmaza y ¿cómo es? No es cohesivo. Que si se apelmaza es que podemos hacer bolas con él. O sea, barro. Entonces, ahí hay varios tipos de suelo. El uno, material difícil de empujar, se apelmaza. Hay un material que es seco, no cohesivo, y hay un material que es muy pegajoso. O sea, lo que es fango, barro duro, arcillas duras y todo eso, entraría en esta categorización. Ese coeficiente es 0.8. Entonces, fíjense, ya aquí con este tipo de materiales, ya podemos vislumbrar qué estamos haciendo y ese coeficiente de materiales ya lo vamos terminando. Entonces, hasta ahora van tres coeficientes: pendiente, tipología de operador y tipología de suelo. 3 tipos de coeficientes. Entonces, si el material es favorable en el sentido de que es un material que está suelto, pues básicamente tenemos un coeficiente mayor que 1. Si ya los materiales vienen con cierta dureza, pues tenemos un coeficiente menor que 1. Ahí por último tenemos rocas desgarradas, producto de voladura. Fíjense, aquí hay un rango que va de 0.6 a 0.8. A criterio de ustedes. O sacamos un promedio, 0.7. Y listo. No hay ningún problema. La mitad, 0.7. Definimos eso. El cuarto coeficiente o factor de corrección es el sistema de excavación por zanja. Hay 2 tipos de excavaciones. El tipo de excavación por zanja o 2 tractores juntos. Cuando trabajan 2 tractores juntos significa de que van en paralelo en forma de tándem. O el bulldozer cuando hace sus propias zanjas para excavar, es una metodología que te ayuda a que el tipo de rendimiento te aumente. ¿Por qué? Cuando el bulldozer trabaja paralelo a otro, todo el material se va acumulando en la mitad y no tiene para dónde excavar. Perdón, no tiene para dónde escapar, solamente la parte de arriba. Entonces digamos que la eficiencia aumenta en esta metodología de excavación. Lo mismo es cuando el bulldozer hace su propia zanja. Cuando el bulldozer está excavando en una zanja, esa zanja está encajonada con la misma cuchilla. O sea que no hay oportunidad de que el material se derrame por los lados. Esto ayuda a hacer más eficiente el rendimiento del bulldozer. Ojo, el mecanismo de excavación de un bulldozer es colocar la cuchilla de tal manera que el material comience a acumularse en la parte frontal, como vimos en los videos de la clase pasada. Cuando ya el material comienza a derramarse por la parte de arriba y por los laterales, el operador tiene que levantar levemente la cuchilla para dejar de excavar porque está perdiendo eficiencia. Si el material se derrama, pues pierde eficiencia.
Entonces, ¿qué hace el operador? Comienza a empujar el material sin excavar. Si el material está encajonado con unas paredes laterales, el bulldozer puede seguir excavando un poco más sin que ese material se pierda por los laterales. Eso quiere decir que esa metodología de excavación aumenta la eficiencia y aumenta el rendimiento, tanto que el coeficiente es mayor que 1. Fíjense, cuando estamos trabajando por el método de la zanja es 1.20 y cuando estamos trabajando por el método del tándem, o sea, los dos bulldozers paralelos, estamos trabajando entre 1.15 y 1.25. Pues básicamente también es 1.20. Ese sería el cuarto factor de corrección. El quinto factor de corrección es por visibilidad. Hay que afectar el rendimiento de bulldozer por la carencia de visibilidad, niebla, de noche, polvo, etc. Fíjense que aquí no hay más opciones. Aquí dice polvo, lluvia, niebla, oscuridad, etc. Punto 8. Independientemente si estamos trabajando en Sincelejo al mediodía, donde no hay lluvia, donde no hay niebla, donde no hay oscuridad, hay que afectar por el punto 8 ese coeficiente. ¿Por qué? Porque de igual manera cuando estamos haciendo excavaciones a cielo abierto hay material particulado, la visibilidad se reduce. Entonces siempre hay que tener en cuenta este factor de corrección. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro con eso? Aló, preguntas. Bueno, 1, 2, 3, 4. El quinto es la visibilidad. Ese ya lo tenemos. Y aquí, en este, tenemos un sexto factor de corrección que es el factor de corrección por eficiencia de trabajo. La eficiencia de trabajo, repito, es la cantidad de minutos efectivos que se trabaja en el lapso de una hora. ¿Cómo se calcula? Hay una tablita que te dice de 50.83 y de 40 minutos sobre hora, .67. Básicamente lo que ustedes van a hacer es dividir 50 sobre 60 te da .83 o 40 sobre 60, perdón, te da .67. Si yo les digo a ustedes que el factor de eficiencia es de 45 minutos, ustedes dividen 45 minutos sobre 60 y te da .75. O sea que el factor de corrección por eficiencia horaria depende de los minutos efectivos que ustedes creen va a tener ese operador. Repito, el factor de eficiencia de trabajo es la cantidad de minutos efectivos que se trabajan en el lapso de una hora, de 60 minutos completos. Ustedes dividen esos minutos efectivos entre y les da un factor de corrección siempre menor que 1. Hay un séptimo factor de corrección que no aparece aquí y es el factor de corrección por densidad. Eso quiere decir de que los ejercicios de bulldozer ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la densidad del material suelto y cuál es la densidad del material compactado. ¿Por qué hay que corregirlo? Ya les voy a explicar por qué. Porque nosotros vamos a trabajar en planta cuando el material está compactado naturalmente, es decir, el material está en banco. Ustedes hacen las mediciones de ese material en banco y cuando ustedes meten la cuchilla del bulldozer para excavar, el material se hincha o se esponja o se expande. Entonces hay un aumento relativo del volumen y por ende menor densidad. Entonces los factores de corrección por densidad es dividir la densidad suelta entre la densidad compactada. Ese factor de corrección siempre les va a dar también menor que 1. Entonces ustedes siempre van a tener que corregir eso. E inclusive hay un ejemplo a la derecha donde dice cálculo de producción. Ahí hay una corrección que la hacen por densidad. Entonces ahí ustedes están viendo que las densidades de los materiales y todo hay que hacer la corrección.
Entonces, todos esos factores de corrección se multiplican, los 7 factores de corrección se multiplican y hallan el factor de corrección total. Repito, ustedes toman los 7 factores de corrección: factor de corrección por pendiente, factor de corrección por operador, factor de corrección por tipo de suelo, factor de corrección por metodología de excavación, factor de corrección por visibilidad, factor de corrección por eficiencia horaria y factor de corrección por densidad. Esos 7 factores ustedes los multiplican entre sí con 2 cifras decimales y hallan lo que se llama factor de corrección total. El rendimiento ideal que ustedes hallaron en la gráfica, de acuerdo a la cuchilla y de acuerdo a la distancia promedio de empuje, es el rendimiento ideal. Ese rendimiento ideal lo multiplican por el factor de corrección total y el resultado da como resultado ese factor de corrección real que nosotros queremos. Repito, el rendimiento ideal ustedes lo hallan en las gráficas de acuerdo a la tipología de cuchilla y de acuerdo a la distancia promedio de empuje. Lo hallan, un rendimiento ideal de 1500 metros cúbicos por hora. Lo dejan quietecito. Hallan los 7 factores de corrección que ustedes van a hacer de acuerdo a las características de suelo, operador, metodología, etcétera. Hallan el factor de corrección total que resulta de la multiplicación de todos los factores de corrección que tienen. Toman el rendimiento ideal hallado en las tablas de ese bulldozer. Ese rendimiento ideal lo multiplican por el factor de corrección total y el resultado es el rendimiento real de ese bulldozer. No se asombren que los factores de corrección real, los factores de corrección den de punto 20, punto 30, y tampoco se sorprendan que cuando ustedes hallan el rendimiento ideal de un bulldozer de 1000 metros cúbicos por hora, realmente se convierte en 250 o 300 metros cúbicos por hora. No se sorprendan por eso. Así es como se calcula el rendimiento real de un bulldozer, afectando el rendimiento ideal hallado en tabla por un factor de corrección que está dado también en tabla. Preguntas. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, hágala. No se toma dentro de esos factores el factor por altura, que usted nos había explicado de que a mayor altura el motor iba perdiendo, después de los 1000 metros, perdía un 1% de 10%. Pero acuérdense que eso lo dije yo cuando los motores son aspirados naturalmente, es decir, no tienen lo que se llama turbocargador. Acuérdense que también añadimos que cuando los motores tienen turbocargador, la afectación por la altura se ve compensada por el turbo. Y acuérdense que en su mayoría los motores diésel tienen turbocargador. Entonces la afectación de la altura no se ve tan, digamos, tan en detrimento de ese rendimiento. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, espero solucionar el problema del computador para mañana. Entonces, nos vemos mañana a la misma, bueno, a la misma hora no, en 2 horas antes, a las 2. No les mando nada, no sé si les mando, no quiero mandarle nada todavía. Si puedo, les mando la clase y la vamos viendo paralelo. Todavía no hemos terminado bulldozer. Mañana vamos a ver la tipología de bulldozer de acuerdo al manual de Caterpillar y vamos a ver si hacemos un ejercicio entonces. Entonces nos vemos mañana a las 2. Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Gracias a ustedes y gracias, Andrea, por la clase, por compartir pantalla. Chao.